¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida por la televisión pública en nuestra 9ª temporada. Increíble, pero ya este es nuestro 9º año. Hoy nos visita el licenciado Iñaki Piñuel y la licenciada Ariana García, que son psicólogos y que vamos a hablar con ellos sobre un tema que nos preocupa mucho a todos, un tema que es actual, aunque debe ser un tema antiguo, que es el tema del bullying. Pero en este caso referido a personas con discapacidad, lo cual para mí es un poco más grave. Ellos nos dirán después. También tenemos una nota sobre, yo diría, una pymes maravillosa que se llama Juguetes Universales, que hacen juguetes para chicos con discapacidad. Una gran idea que hasta ahora no habíamos visto. Y por supuesto la tenemos también a la doctora Silvina Cotiñola, que va a evacuar todas tus dudas. Vamos a ver ahora qué nos dice Ana. Muy buenos días a todos. Hoy en la Mesa del Profesional vamos a estar hablando de vida independiente. Son, sobre todo con las personas con discapacidad motriz. Los fundamentos básicos de la vida independiente es la autonomía, el autovalimiento y que uno pueda tener el derecho de participar plenamente en la vida y estar activo en una vida social. Por eso lo vamos a entrevistar a Martín Arregui, que él es el ganador de la Bienal Alpi. Esto en un ratito y veamos qué está haciendo en este momento Fena. Estoy acá con nuestros invitados, nuestros primeros invitados, que son Ariana García y el licenciado Iñaki Piñuel, español. Sí. Bueno, tenés un currículum muy abultado, los dos son expertos en este tema. Es un tema que a nosotros nos preocupa mucho a todos. Yo dije recién que parecía un tema actual, sobre todo porque además la palabra parece ser una palabra que después, con poco tiempo de uso, pero debe ser un tema muy antiguo que no sé si todavía tiene el suficiente desarrollo o estudio como para empezar a quedarnos tranquilos de que esto está bajo observación. Digo porque por lo general los casos que conozco algunos, los padres nos angustiamos mucho cuando pasa algo así y no sabemos bien a quién recurrir. Se supone que lo natural debería ser que podamos recurrir a las autoridades del colegio, pero no en muchos casos es así. Díganme ustedes si estoy equivocado, ¿es así? No, no está equivocado y además la desgraciadamente habitual tónica es que cuando a alguna familia le toca un caso de acoso escolar o bullying, pues se las ve y se las desea para que en el propio centro escolar se reconozca la situación o se adopten medidas de prevención activas y no simplemente se espere que el tiempo pase o a veces erróneamente se intente que la víctima, en este caso el niño o la niña acosado, se saque el problema por sí misma. De tal manera que se termina incurriendo en una victimización secundaria. No solamente el niño o la niña sufre el acoso y la violencia escolar, sino que el centro incurre en una negación del problema, abandonando literalmente a la familia a la resolución espontánea del caso, con lo cual la familia a veces no le queda más remedio que sacar al nene de la escuela, del colegio y marchar a otro lugar. Con el riesgo de que en otro lugar pase lo mismo, ¿no? Digamos, el niño ya va predispuesto a que pueda llegarle a pasar eso, ¿sí o no? Sí, nosotros en nuestro país todavía estamos empezando con algunas iniciativas, sobre todo creo que es muy importante la presencia del profesor Piñuel acá en nuestro país y el convenio que estamos realizando con el Ministerio de Salud de la Nación para empezar a medir, porque este es un problema, como vos decís, el chico va a otra escuela y posiblemente le vuelva a suceder lo mismo, en la medida en que todavía no haya medición del problema y no se pueden aplicar políticas ni preventivas ni de acción o directamente en la institución. ¿Cómo serían medidas preventivas o medidas de acción directa? ¿Cuáles serían? Para empezar, medir, porque aunque parece que todo el mundo habla de este fenómeno, todo el mundo habla y nadie mide. Y esto se puede medir, no solo se puede medir, sino que se debe medir. O sea, debería haber una obligación. estadística, eso es lo que me... Una estadística y además una incidencia centro por centro, escuela por escuela, para saber qué niños y niñas en cada aula refieren sufrir este problema. Esto no es algo esotérico, esto se puede evaluar, se puede medir y tenemos la obligación, los que estamos al cargo en las instituciones educativas, de hacerlo. Claro. No olvidemos que estas herramientas existen desde hace décadas ya, no vamos a inventarlas, están a disposición, pero a veces tenemos el problema, desgraciadamente, que en muchos, diríamos en una gran parte de los centros escolares, se tiende a no medir para no encontrarnos con una incidencia mucho mayor de la que cabría imaginar en nuestras aulas. Encubrir el problema, taparlo al problema. Es lo que llamamos el síndrome de negación ante la violencia y el acoso escolar, es pensar que por no medir no tenemos el problema.
es eludir enfrentar el problema, negándonos a mirar dentro de nuestras aulas, y la realidad es que allá donde hemos medido, en España, en otros países, siempre nos encontramos una incidencia terrible y muy inquietante, porque esto los niños y las niñas lo sufren en silencio, generalmente no cuentan nada a las familias antes de que ya es demasiado tarde, y por tanto, y algunos desgraciadamente en las etapas adolescentes, llegan a extremos como por ejemplo el suicidio, que es quizá la situación más grave, donde un niño victimizado termina quitándose la vida. Sí, o casos como adolescentes, los adolescentes asesinos en masa, como los de Columbine, ¿no? Que venían de ser chicos acosados. Es un caso de acoso, ¿no? Desde pequeños. O sea, es una cosa, puede tornarse en algo gravísimo, pero también puede ser una marca que quede para toda la vida, ¿verdad? Sí. Digamos, sin llegar a esos casos extremos. Sí, las secuelas en los niños generalmente pueden tener caracteres permanentes, ¿no? Dentro de lo que sería el síndrome por estrés postraumático, depresiones, trastornos de ansiedad, problemas de sueño. Son variadas las sintomatologías. Muy grave. Es algo muy grave. Es algo que induce cambios permanentes en la forma de ser. Muchos adultos que estarán escuchando esta emisión comenzarán a recordar lo que pasaron y sufrieron en su etapa escolar, y quizá ya no se recuerden cómo eran antes del acoso escolar, porque esto produce cambios permanentes en la forma de ser que acompañan a ese niño a la vida adulta y le llevan después a no ser un niño más fuerte, sino más vulnerable a otras formas de acoso. Por tanto, el acoso escolar no te prepara para la vida, no te hace ser más fuerte, no te hace confrontar más eficazmente, todo lo contrario, a lo que te va a llevar es luego a ser más vulnerable a otras formas de acoso. Y tiene características como las del abuso sexual casi, que son que lo perciben en silencio, ¿no? Que lo soportan en silencio, que muchas veces no sale a la luz hasta muchos años después. Ahora, relacionemos esto con el bullying con personas con discapacidad, digamos. Sí, es un poco más grave, ¿verdad? Sí, las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud establecen que los niños con algún tipo de discapacidad son proclives a padecer 3.7 más, ¿no? Conductas de bullying o padecimiento de bullying que un niño que no presenta la discapacidad. O sea, que estamos hablando de casi 4 veces más la frecuencia. Casi 4 veces más. ¿Y esto cómo las herramientas para combatirlo, o para medirlo, o para regularlo, o para solucionarlo, son iguales que las que se aplican con un niño que no tenga discapacidad? Claro, lo que le lleva al niño discapacitado a ser víctima del acoso es lo mismo que les lleva al resto. Alguna diferencia que es utilizada como efecto señal por los que instigan y luego después todos los que participan en la situación de acoso. Es decir, es esa diferencia que significa la discapacidad, o para los niños no discapacitados otras diferencias que pueden tener respecto a la mayoría del resto del grupo, la que funciona como justificación para hostigar, linchar, acosar. A veces esa diferencia puede ser una discapacidad, y desgraciadamente lo es, y multiplica por 4 el riesgo de padecer bullying. Por tanto, estamos hablando en el ámbito de la discapacidad de un público o de un nicho poblacional mucho más expuesto al bullying, al acoso escolar, y que debería recibir una protección superior, muy superior al resto. Pero también funcionan elementos de diferencia como puede ser más alto, ser más bajo, a veces presentar un rendimiento extraordinario académico, cualquier cosa, color de pelo diferente a la mayoría, o proceder del extranjero, o proceder de otras escuelas, algo que hace que el grupo entero va a utilizar esa diferencia como un argumento terrible y justificativo del por qué pueden perfectamente aislar, marginar, estigmatizar o agredir directamente a ese que va a ser la víctima. Y la otra pregunta que me surge como papá de un niño en edad escolar, en edad primaria, digamos, es ¿cuál sería el plan o la estrategia que tendrían que llevar, o lo ideal, que tendrían que llevar a cabo las autoridades o los maestros en un caso así? Digamos, ¿qué es lo que uno tendría derecho a exigir? ¿No? Eso me imagino. Bueno, ¿qué es lo que uno tendría derecho a exigirle a un maestro? Bueno, ayúdame a solucionar este problema o no. Decime cómo lo vas a solucionar, porque yo sacar a mi hijo del colegio, digamos, es seguir permitiendo que el problema exista. Acá lo que hay que hacer es tener a alguien que sea el responsable y que se haga responsable de solucionarlo junto con los padres. ¿Cuál sería el plan, digamos? Para empezar, que reconozca el centro escolar que está ocurriendo. No es poco esfuerzo para los padres, a veces, que el centro escolar reconozca la existencia del problema. Y después está la política de tolerancia cero. Vamos a decir que no enviamos a nuestros hijos a una guerra, los enviamos a una escuela, a un colegio donde hay responsables educativos que tienen la misión y la obligación legalmente exigible de proteger a aquellos niños o niñas que resulten victimizados. Por tanto, no es un affair de la familia, no es una cuestión del padre o de la madre que tenga que defender a su hijo, es responsabilidad, y así lo estiman cada vez más jueces,
que condenan a los centros escolares no porque el centro haya acosado, sino porque no ha procedido a evaluar tempranamente y a proteger ese derecho fundamental de un niño a no ser victimizado en el aula en el que va a estudiar. Luego están los protocolos, hay que implementar protocolos. Los centros escolares inventan, desgraciadamente, sobre la marcha qué hacer cuando ocurre una cosa de estas. Y esto no puede ser, es como si nos pusiéramos a cavar un pozo cuando tenemos sed. Es tarde, para intervenir hay que tener protocolos antes, hay que diseñarlos, hay que implementarlos y, por supuesto, hay que buscar medidas sancionadoras tempranas para desincentivar a aquellos que, no olvidemos que estos acosadores terminan repitiendo y son instigadores frecuentes, habituales, se convierten luego en la vida adulta en maltratadores, en otras formas de maltrato que ya conocemos y tenemos medido, en el ámbito doméstico, en el ámbito vecinal, en el ámbito laboral. No olvidemos el importantísimo problema del mobbing laboral que está ahí, el acoso en el trabajo. Es decir, la escuela funciona también como una escuela para los acosadores, toda vez que no ocurre nada, que las víctimas terminan bajando la cabeza, adoptando un perfil bajo, todo el mundo mira a otro lado y al final se espera que la víctima se marche, que la familia se aburra y que las cosas se resuelvan con el tiempo, y desgraciadamente no se resuelven con el tiempo. Las políticas educativas firmes son las que adoptan proactivamente protocolos antiacoso, existen estos protocolos, adoptan una política de tolerancia cero, es decir, la primera vez que ocurre una situación de estas debe ser la última, no se puede tolerar márgenes de tolerancia de, bueno, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Este es el problema que convierte un problema puntual en un recurrente proceso de victimización. Y desgraciadamente todavía estamos muy lejos, también acá en la Argentina. Pero discúlpame, ¿y cómo se hace para aplicarle medidas punitivas a un niño de 6 años, digo yo? Pues estamos hablando de tolerancia cero, de sanciones, ¿no? Son palabras fuertes cuando se trata de un chiquito de 6 años. Porque generalmente uno dice, bueno, tiene 6 años. Yo sé que existe la crueldad infantil, yo sé que existe las diferentes personalidades de los niños y que algunos son más crueles que otros y algunos tienen más perfil acosador que otros, ¿sí? Sí, por ahí la palabra sanción es muy fuerte. Es fuerte, yo digo... ¿cómo? Pero también hay desde bueno, obviamente de la protección de derechos y demás, hay un nivel de que el niño se responsabilice por sus conductas, ¿no? O sea, que sea niño no quiere decir que no tenga algún grado de responsabilidad sobre sus conductas. Y eso tiene que estar dicho desde lo institucional, ¿es así? Sí, hay una ley en la Argentina, la ley de bullying, ¿no? Que es una ley que todavía no está implementándose, pero es una ley muy importante porque le da lugar a las instituciones a medir, a tomar la dimensión del problema y a partir de la medición, a partir de saber qué grado de bullying estamos teniendo en los colegios. Esa ley. Sí, desde el año 2012. Es una ley nacional, es una ley realmente muy importante porque es una de las primeras leyes que hay en nuestro país. Entonces, a partir de la medición y a partir de esta iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, vamos a tener los datos, que son los que nos van a permitir poder establecer políticas de prevención y políticas de implementación de los protocolos. Va a haber una especie de censo en todos los establecimientos. Sí. Lo que estaba diciendo Iñaki, que es lo que primero hace falta, digamos, ¿no? Claro, tenemos que saber también acá en la Argentina de dónde partimos y ponerle cifra al fenómeno es importante. Saber en cada aula de la nación cuántos niños refieren ser víctimas de frecuentes y habituales situaciones de acoso y violencia escolar es fundamental y todavía no lo sabemos. Es decir, hablamos, hay una ley de bullying, pero no hay una estadística específica sobre este problema. Y la estadística, si quieres, no es importante, quizá en sí mismo el dato, pero es por identificar concretamente en cada centro escolar, en cada aula, qué niñas y qué niños nos están contando, porque luego sobre ellos podemos dirigirnos. El tutor, el orientador escolar, el maestro, puede ir a investigar, a ver qué está pasando, profundizar en ese relato y ver quiénes son los que hostigan, que están ahí, están en el centro escolar, no están en otro lugar. Claro. Esos niños van con miedo al colegio, están somatizando muchas veces, tienen problemas de rendimiento escolar, tienen problemas porque se van a convertir en adultos tempranamente derrotados por vivir o sentir que viven en una selva donde nadie les ampara cuando otros los victimizan. Es decir, estamos educando, entre comillas, a futuras víctimas mucho más fáciles de otras formas de maltrato. Tremendo, tremendo. Bueno, muchas gracias por venir a los dos. Muchas gracias por la invitación. Interesante. Y te voy a decir a vos que si querés venir al Rincón de Arte, ¿sabes cómo tenés que hacer? Así, mira. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, puedes hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 2071-9515 y si llamas del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook ingresando a www.facebook.com/desdelavida.
Bueno, estamos de vuelta con nuestros amigos del taller protegido Peldaños. Exactamente. Expertos, fabricantes de juguetes y también hacen escenografías. Ellos saben hacer, digamos, cubren todas las deficiencias que usted no puede cubrir. Exactamente, profesora. y por supuesto. Lo digo por eso bien, los traigo, digamos, se lo digo por bien. eso los traigo. Está también Cecilia, que es la coordinadora, ¿no? Sí. ¿Coordinadora era? Sí. Y voy a presentarlos a ellos, a los que vinieron hoy, nuestros amigos. Vero López, Vero Vascoy, Clara, Natalia, Paola, Vanessa, Rubén y Martín. Fíjese cómo trabajan, profesora, que ni siquiera levantan la mano ni acusan recibo cuando yo los nombro. Eso es lo que usted estaba esperando. Bien. ¿Ve? Gente por que nos eso ayude. gente grande. Y que nos ayude a hacer. ¿Qué estamos haciendo? Repitámoslo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la escenografía porque vamos a empezar del taller de títeres y del teatrito de títeres, que más adelante vamos a ver, de la leyenda del camalote. Y estamos haciendo la escenografía de lo que va a ser el teatro. Claro, del teatro de títeres. Teatro de títeres Mórtola. Como si fuera un circo itinerante. ¿Vos decís? ¿Qué le parece, no? Bueno, pensemos, vamos pensando el Y vaya nombre. pensando en hacer títeres con las caritas de Julieta, una de varón, Uno de una Fena Dani. y uno de Fena, el presentador podría Puede ser. ser. Déjenmelo elegir a mí. Ese especialmente lo voy a hacer. Ese que sea uno de los de la media, que tiene las medias. Me gustan a mí. Bueno, ustedes si quieren venir al Rincón de Arte, ¿saben qué tienen que hacer? Llaman al 011 2071 9515. Y vienen y están acá con nosotros y nos ayudan un poquito a hacer todas estas cosas. Vámonos a un corte y enseguida venimos.